Bienvenidos un día más a Cantabria de cerca. Hoy tenemos una noticia que darles muy importante, porque se puede trabajar y a la vez ser feliz. Sin duda les va a sorprender este hecho, por lo menos a algunos. Ya sabemos que otros tienen un trabajo que les llena de verdad. Pero de todo ello nos viene a hablar nuestra invitada de hoy, Margarita Álvarez, fundadora de Working for Happiness. Bienvenida a Popular Televisión. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero que te quería preguntar, ¿qué es esta asociación? ¿Qué es Working for Happiness? Pues es una organización que nos dedicamos a intentar ayudar, sobre todo a que las organizaciones funcionemos con otros parámetros, funcionemos poniendo a las personas en el centro y aprendiendo a que efectivamente se puede trabajar y ser feliz trabajando. ¿Y cómo creaste esta asociación? Porque la verdad que es muy llamativa, es un objetivo muy importante pero también muy ambicioso. Sí que lo es, sí. Pues mira, porque llevo muchos años trabajando en organizaciones. Es verdad que yo en Coca-Cola creé un instituto de la felicidad en el que investigábamos y contábamos al mundo todo lo que íbamos aprendiendo, y a partir de ahí aprendí muchísimo sobre la felicidad y sobre la felicidad en el trabajo, y durante todos estos años mi fijación es que seamos conscientes de que la felicidad es un tema muy serio, tremendamente serio, y la felicidad en el trabajo es otro tema muy serio y además posible. ¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de felicidad? Porque es un concepto un poco complicado. Felicidad, alegría, parece que son sinónimos, pero en realidad no lo son. Es que ese es el primer error que cometemos con la felicidad, que es que pensamos que la felicidad es lo mismo que alegría, y son dos cosas completamente diferentes, y cuando lo confundimos es cuando entramos en esta tiranía de la positividad, de siempre tienes que estar bien, no puedes estar triste, no puedes estar frustrado, no puedes estar... Y no es verdad, la felicidad es compatible con todas esas emociones, la felicidad es parte de la vida, y la vida tiene sus momentos buenos, sus momentos malos, pero cuando nos lo llevamos a confundirlo con alegría, le hacemos un flaco favor. Entonces, cuando hablamos de felicidad, por eso muchas veces produce rechazo, porque dices, no, claro, sí, ser feliz trabajando, pues será a base de barbacoas. No, claro, es que la felicidad tiene que ver pues con una cierta paz interior, con una cierta serenidad, con una cierta satisfacción con la vida. Y eso, en un tercio de la vida que nos dedicamos a trabajar, es muy importante mantenerlo. ¿La felicidad tiene que ver con ser positivo? ¿Es una clave de esa felicidad? Ayuda mucho, sobre todo no ser negativo. Nuestro cerebro tiene cierto sesgo negativo. Las emociones negativas son más frecuentes y más intensas, y nuestros pensamientos negativos son más comunes y más frecuentes que los positivos. Entonces, la positividad lo que hace es corregir ese sesgo negativo que tiene tu cerebro naturalmente. Cuando eres capaz de ser consciente de mi cerebro me está machacando otra vez, porque nuestro cerebro está todo el rato diciéndote, Laura, uy, soy un desastre. O fíjate, yo siempre digo, si las cosas que nos decimos a nosotros mismos nos los dijera un amigo o una amiga, ya no serían amigos. Sí, eso es verdad. No serían amigos, hace mucho tiempo. Y sin embargo nosotros nos hablamos regular. Pero ¿cómo es posible ser feliz cuando, por ejemplo, ya no te digo de la parte negativa, pero tienes un mal día, estás angustiado, tienes ansiedad? ¿Cómo es posible ser feliz en medio de esos sentimientos negativos? Bueno, es que lo primero que tenemos que entender es que se puede estar mal. No pasa nada por estar un día triste, no pasa nada por estar un día frustrado, aburrido, cabreado, no pasa absolutamente nada. Lo que es muy importante es entender por qué y saber gestionar los tiempos y los momentos. Eso es una buena gestión emocional. La gestión emocional no es dejar el sufrimiento a un lado, o no es no tener emociones negativas. Es saber, oye, ahora mismo, pues mira, estoy de bajón, estoy triste y no pasa nada, pero yo voy a controlar hasta qué momento es razonable que yo esté triste. Voy a controlar yo mis momentos de ansiedad, porque todos hemos vivido momentos de ansiedad de una manera o de otra los últimos 3 años. Y no pasa nada, es importante saberlo, pero es importante aprender a manejarlo. Entonces, el entender cómo funcionan nuestras emociones y entender cómo funciona nuestro cerebro nos da información para manejar una salud emocional mejor. Bueno, comentaba al principio en la entrada de este programa, felicidad y trabajo. ¿Es posible trabajar y ser feliz a la vez? ¿De verdad es esto posible? Porque siempre se ha dicho que el trabajo es el trabajo, ¿no? Es verdad, es que siempre hemos heredado pues una sensación de que el trabajo era pues un castigo divino, de hecho, veníamos de ahí. Pero, sin embargo, hay muchos momentos en el trabajo que nos llenan muchísimo y no somos conscientes. Entonces, claro que es posible ser feliz en el trabajo, claro que es posible sentirte pleno y realizado en el trabajo, claro que es posible construir relaciones sociales potentes en el trabajo. Entonces, lo que hay que saber es cuáles son esas claves
tanto desde el punto de vista de la organización como desde las personas que formamos parte de ella, para formar un ambiente en el que las personas sientan esa cierta serenidad, esa cierta plenitud con lo que hacen. ¿Y es posible hacerlo incluso en un trabajo que no te gusta? Es más difícil, pero siempre puedes encontrar piezas que son las que a ti te enganchan. Siempre, no hay un trabajo perfecto, igual que no hay una empresa. Evidentemente. Claro, todos tenemos, pues, por estadística, el marrón o la persona de turno que nos, bueno, pues que te resta. Eso todos lo tenemos. Pero es verdad que muchas veces no ponemos en valor las cosas que sí que nos aportan, porque esas las damos por hecho. Nuestro cerebro tiene un principio que es el de adaptabilidad. Y la adaptación está muy bien para eventos negativos, está muy bien que tú te puedas acostumbrar a que en la vida pasan cosas que no son tan buenas y tú te adaptes, pero nos ocurre también con las cosas buenas que ocurren. Entonces, cuando tú tienes tus cosas buenas ya asentadas, ya las has normalizado, ya te has adaptado, ya no las disfrutas. Y entonces se te olvida cuáles son esas cosas por las que tu trabajo te gustaba hace 2 años, o cuáles son esas cosas que sí que tienes buenas. Pues a veces son los compañeros, o a veces es que estás aprendiendo a pesar de que estás currando muchas horas. A veces tienes que encontrar cuáles son esas piezas que a ti te llenan, porque nos enfocamos normalmente en la parte negativa, pero nos dejamos fuera muchas cosas. Sin embargo, hay algunos compañeros maravillosos y otros que no lo son tanto. A veces estás rodeado de ciertas personas tóxicas que te consumen la energía muchas veces del día a día. ¿Cómo es posible ser feliz con este tipo de personas de por medio? ¿O cómo hacer que no te afecten? Mira, lo hablábamos esta mañana. Las personas tóxicas hay muy pocas. Tóxica pura hay muy poca. Pero al tóxico o a la tóxica pura, atención cero. Es muy importante, atención cero, porque tienen además una fuerza gravitacional importante. Es eso, es claro, que atraen a la gente a su alrededor, claro, y son capaces de restar muchísima energía. Entonces, lo que hay que tener claro es que una persona tóxica pura, atención cero. Hay que tener el foco en otros lugares y sacarlo de ahí. Es verdad que a veces no es fácil porque a veces es nuestro propio jefe o jefa. Sí, ese es más complicado. Claro. Cuando es un compañero puede ser más fácil, pero un jefe tóxico es muy difícil. Entonces lo que hay que hacer es intentar mantener toda la distancia posible para que esa fuerza gravitacional no te alcance. Y como organización, cuando encontramos a alguien en un equipo que es tóxico, lo que hay que hacer es, lo que te decía antes, a esta persona atención cero, pero a su órbita es muy importante sacarles de ese contagio, porque si no se te va haciendo más grande. Entonces es muy importante que cuando tenemos una persona tóxica, lo ideal es acompañarle a la puerta, pero hay veces que no se puede, pero si no se puede, lo que es muy importante es eso, es trabajar en el entorno y a esta persona atención cero, porque arrastra y arrastra mucho, hace mucho daño. Todo esto está muy relacionado con la inteligencia emocional, perdón. La educación se está aplicando cada vez más, se han extraído muchas lecciones, pero ¿está llegando ya de verdad al mundo del trabajo? Yo creo que despacito, hemos avanzado. Laura, es verdad que hemos avanzado, es verdad que hace 10 años hablar de emociones en las empresas te miraban de, bueno, esto para los fines de semana, ¿no? Sí, esto exactamente, para casa. Esto para casa. Y sin embargo estamos en otro momento, estamos en un momento en el que no solo hablamos ya de salud emocional, sino de salud mental, que es un paso más allá. Pero es verdad que todavía nos queda mucho por hacer, ¿no? Todavía nos queda muchísimo por trabajar. Tenemos que ser conscientes de que los seres humanos somos seres emocionales, nos guste o no, más del 90% de nuestras decisiones son emocionales. Y no entenderlo y no gestionarlo y no ponerlo encima de la mesa, incluso en un territorio laboral, es perdernos gran parte de la ecuación como seres humanos. Es que estamos hablando de un entorno en el que pasamos la mitad de nuestra vida, en realidad, porque distribuimos nuestro tiempo entre la vida fuera del trabajo y la vida en el trabajo. Y que además te afecta a la otra mitad de tu vida. O sea, sí. Nadie es capaz de ser feliz si está amargado en el trabajo, porque te llevas de un plano a otro, te lo llevas, igual que si tienes problemas personales, te lo llevas al trabajo. Entonces son planos que están intercomunicados, es muy importante trabajar los dos. Entonces, cuando alguien me pregunta, ¿es posible ser feliz en el trabajo? Es que no hay otra opción, es que hay que intentarlo, porque si no, en la vida en general no lo vas a ser. Y Aristóteles ya decía que el objetivo prioritario del ser humano es ser feliz. Entonces es algo sobre lo que tenemos que tener las cosas muy claras. Eso de compartimentar, entonces, ser una persona en el trabajo, otra en casa, es imposible. Es imposible y además emocionalmente es que no lo puedes gestionar. Tú cuando tienes un mal día, sales de casa ya con un problema, te lo llevas al trabajo y al revés. Es muy difícil haber tenido un día muy difícil en el trabajo, llegar, cerrar la puerta de casa y estar estupendamente con los niños, con la pareja, con los padres, con quien sea. Es muy complicado. Pero es muy importante entender que eso es así. Yo, fíjate que hay muchas veces que cuando llego a casa y he tenido un mal día, tengo 3 niños y a los 3 niños les digo 5 minutos.
5 minutos, necesito decompresión. ¿Y te entienden? Y te entienden porque tienen que entender que la vida, no de repente llegas a casa y ya está, todo es perfecto, no. He tenido un mal día y para que no te lleves un grito, dame 5 minutos, ¿sabes? Que pueda rebajar tensión. Y ellos es muy importante que aprendan también eso. No pasa nada porque estés enfadado, no pasa nada porque estés aburrido, no pasa nada porque estés triste. Gestiónalo y aprende a gestionarlo. Las empresas que están, tú vamos, que lo conoces más de cerca, las empresas que están aplicando este tipo de conceptos, ¿están consiguiendo empleados más productivos? Absolutamente. Pero es que además hay muchos estudios que lo demuestran. Hay muchos estudios que demuestran que cuando una persona se siente plena con lo que hace, o muy satisfecha o feliz con lo que hace, es más productiva, trabaja mejor en equipo, es más colaborativa, encuentra más soluciones a los mismos problemas, con lo cual es mucho más productiva. Hay muchos elementos que te llevan a la conclusión de que las personas que son felices con lo que hacen son más productivas. Esto no quiere decir lo que hablábamos antes, confundir qué es ser feliz en el trabajo. Sí. Es muy importante entender que cuando una persona es feliz trabajando, es feliz en el trabajo, es que es feliz trabajando, es feliz haciendo aquello que hace cada día. Y eso pues no es todo el rato, no es un constante, no es un estado en el que entras y ya está, todos los días son perfectos, pero sí que es una sensación de, oye, esto que hago, primero lo disfruto en el día a día y segundo tiene un impacto, que eso también es muy importante. Me estás hablando de muchos factores, pero no estoy escuchando el salario en ningún momento. Bueno, el salario, mira, una de las cosas que hemos aprendido es que el salario a partir de un momento no discrimina en tu felicidad, pero por debajo de ese mínimo, evidentemente. O sea, hay una cosa que está clara, que no podemos hablar de felicidad a alguien que no sabe si va a poder darle de comer a sus hijos a final de mes. Entonces, hay unos básicos sobre los que tenemos que trabajar. Y luego hay otra cosa importante con el salario, que es que si tú no crees que estás pagado justamente, eso ya no habla solo de dinero, sí. Habla de otras cosas más importantes como es el reconocimiento. Pero es verdad que a partir de un salario, a partir de una base, todo lo que sea más no discrimina en lo que tú estuvieras anteriormente a ese ascenso o a esa subida. Entonces, eso lo hemos comprobado, y además está comprobado en varios países, pero lo que es muy importante es que tú pienses que estás justamente reconocido. No tanto por la parte económica, sino por la parte de que el reconocimiento es una parte muy importante de cómo te sientes. Bueno, Margarita, has estado en Santander estos días con motivo de una visita a la COE CEPIME de Cantabria. Ha organizado un encuentro para hablar sobre cómo ha cambiado el mundo laboral tras 2 años ya largos que llevamos de pandemia. Bueno, ¿cómo de mal estamos? Porque la verdad que bien tampoco nos hemos quedado. No nos hemos quedado bien porque todos llevamos huellas emocionales. Esto que hemos vivido ha sido pues muy importante y ha dejado unas huellas y unas cicatrices importantes. Entonces yo siempre digo, no va a haber una recuperación empresarial hasta que no recuperemos emocionalmente a las personas que formamos parte de las organizaciones y tenemos que sanar esas cicatrices. Lo que no podemos es haber pasado por momentos muy complicados en los que nos planteábamos cosas tan trascendentales como la vida y la muerte. ¿Qué nos pasaba si se morían nuestros padres, nuestros hijos, nosotros? ¿Qué iba a ocurrir? Y pensar que ya está, que hemos pasado por esta circunstancia, pero el lunes a las 9 de la mañana yo llego a trabajar, está la cuenta de resultados, está el PowerPoint y esto es muy difícil. Entonces, si no sanamos y no recuperamos esa parte emocional, es muy difícil que empresarialmente lleguemos a los puntos donde estábamos antes. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Qué medidas podemos tomar? Porque eso no es un proceso sencillo. No, es complicado. Primero, ser sensibles a esto y entenderlo. Segundo, escuchar, que escuchamos muy poco en las organizaciones. Escuchar en qué punto están los equipos, en qué punto están las personas. Y luego entender cuáles son las áreas básicas que hacen que una persona se sienta parte de un proyecto. Una de ellas es el crecimiento. Laura, es muy importante que las personas sintamos que crecemos, que somos mejores profesionales hoy que hace 3 años. No quiere decir que asciendas, quiere decir que crezcas. La segunda es el reconocimiento, lo que hablábamos antes, ¿no? Todos necesitamos pensar, oye, además de que lo hago bien, se ve que lo hago bien y hay un cierto reconocimiento a ello. El tercer elemento importante es el impacto, la huella, pensar que trabajamos en un sitio que trasciende lo que hace algo importante por la sociedad, que hace algo importante por nuestro metro cuadrado. Y el cuarto elemento son las relaciones sociales. Los seres humanos somos seres sociales y pensar que cuando entras a una oficina eso no es importante es muy importante. La sensación de buen ambiente, de compañerismo, la relación con un jefe o con una jefa. La gente no se va de las empresas, se va de los jefes. Claro, entonces esa parte social es muy importante. El trabajo hoy en día es casi nuestra tribu
Y esa tribu queremos sentirnos parte de ella, sentirnos respetados, sentirnos parte de un proyecto común. Y eso hay que trabajarlo. Siempre me he preguntado cómo logran mantener ese tipo de relaciones las personas que teletrabajan. Hay personas que por su tipo de trabajo están solas en su oficina o en su despacho o donde quieran estar. Eso es complicadísimo. Es muy complicado y eso ha hecho que se pierda mucho vínculo entre las organizaciones y los trabajadores en este tiempo que hemos estado a través de una pantalla. Porque antes, Laura, cosas como las que yo te decía antes del reconocimiento. Yo antes, si te encontraba todos los días por los pasillos, te podía decir, Laura, qué bonita la entrevista de ayer. Oye, qué bonito esto que hiciste de tal. Y te lo digo en un pasillo. Pero ahora, yo las veces que te veo en una pantalla en la que, por cierto, hay otras 12 caritas. Sí, que casi no te ves y no te favorece precisamente. Claro, y que no te puedo decir, oye, por cierto, perdonad a todos los demás. Oye, Laura, fenomenal lo del otro día. Entonces, hemos perdido mucha de esa parte social que no debemos perder, porque es muy relevante, ese reconocimiento, ese trato, ese vínculo, esa sensación de que tengo a alguien a mi lado y que está construyendo conmigo es tremendamente importante. Pero tenemos miedo a volver a relacionarnos cara a cara, lo hemos visto mucho con el desconfinamiento, pero ahora con la cuestión de las mascarillas también hay un debate muy interesante en las empresas y en el ámbito laboral. Mascarilla sí, mascarilla no, convivimos ya con normalidad. Bueno, todavía no convivimos con normalidad y todavía se nos hace raro y todavía vemos personas que se han incorporado a equipos hace un año y que no conocen personalmente o sin mascarilla al resto del equipo. Entonces esto dificulta esos vínculos de los que te hablaba, pero poco a poco se van a ir, si es que somos seres sociales, somos animales sociales, entonces esos planos los vamos a ir pasando, esas fases las vamos a ir superando, pero nos está pasando y nos está pasando también, por ejemplo, con adolescentes. Nos está pasando que hay muchos adolescentes para los que es una etapa difícil de desarrollo, de muchas cosas, de socialización y, por ejemplo, no quieren quitarse la mascarilla, no quieren perder esa seña de identidad suya. Les ha venido un cambio tan brusco como la pandemia en sus vidas en una edad muy complicada en la que la necesidad de socializar yo creo que es la más acusada que hay a lo largo de la vida. Sí, y les va a marcar más de lo que pensamos. Son los años más importantes de socializar que hay, porque socializando forjas tu personalidad. Y durante 2 años y medio, que para ellos es un porcentaje muy alto de su vida. Exactamente, es que estamos hablando de gente que ahora ha cumplido 18 años. Claro, y les hemos, o se han quedado sin esa socialización, que es con la que ellos, ya te digo, que diseñan esa personalidad y la forjan. Entonces, van a tienen huellas emocionales y son los que probablemente más han sufrido en toda esta situación. Por lo que te decía, porque es un porcentaje de su vida muy alto, porque son momentos muy importantes de forjar su carácter y porque socializar para ellos es elemental. ¿Y como sociedad les estamos apoyando, les estamos ayudando o los hemos dejado un poquito de lado? Yo creo que empezamos a entender que efectivamente hay que ayudarles, que efectivamente han pasado momentos muy complicados, pero todavía estamos a años luz, todavía tenemos que ser conscientes de que hay que darles mucho más apoyo mental y emocional, mucho más apoyo. ¿Van a ser adultos con heridas? Sí, me temo que sí, y tienen que ser conscientes y la sociedad tenemos que ser conscientes y ayudarles, porque... Un tema que afecta mucho a los jóvenes, pero también nos afecta a todos en general, que no es exclusivo de ellos, la tecnología. Lo comentábamos, la hemos implantado mucho con el teletrabajo, con la pandemia, pues porque no nos quedaba otra y si queríamos seguir para adelante y muchas empresas tenían que utilizarlo. Pero hay un elemento fundamental, que es el teléfono móvil, que es como el gran paradigma de la tecnología. ¿Nos acerca a la gente o nos separa de ella? ¿Es una oportunidad? ¿Es un riesgo? Bueno, el teléfono móvil no es nada, es una herramienta. Otra cosa es cómo nosotros la utilicemos. Entonces, creo que en algunos casos nos ayuda mucho y nos acerca. Y, por ejemplo, mira, hay un colectivo que no hemos sido conscientes, pero hay un colectivo que es el mayor, que muchas veces antes estaban más aislados y ahora, sin embargo, han aprendido a tener grupos de WhatsApp. Sí. Que les acompaña mucho. Es verdad que lo hemos valorado poco, pero es así. Pero, sin embargo, mal utilizada, nos está haciendo mucho daño. A los adolescentes y preadolescentes los índices de ansiedad y de depresión han crecido mucho por las redes sociales. ¿Son malas o buenas? Están ahí. El problema es que sepamos utilizarlas. Para ellos es una tensión brutal el tener más likes, más seguidores, menos seguidores, pero no solo eso, es que los seres humanos, nuestra felicidad la conformamos con respecto al grupo.
Nos comparamos constantemente. Y eso lo hacemos los adultos, pero el problema es que los preadolescentes y adolescentes se comparan en un grupo que no es comparable, se comparan en redes sociales, en algo que ellos creen que es su mundo, pero se comparan con una Beyoncé, con una Kardashian, porque no tienen el filtro todavía para entender que son mundos diferentes. Bueno, sí, que lo que sale en redes sociales muchas veces es lo bonito. Es lo bonito. No sale el día a día. Nadie no sale cuelga. cuando se levanta despeinada, que se tiene que lavar los dientes. Ese tipo de cosas no se publican en redes sociales. Nadie cuelga la fiesta aburrida a la que todos hemos ido. Nadie cuelga el trozo de vacaciones aburrido en el que no vas a ningún sitio. Cuelgas el minuto en el que te has subido a un yate de unos amigos lejanos, pero lo pones. Entonces, ese comparativo está haciendo mucho daño. Pero sí que hay un rasgo que compartimos casi todos, que es no poder salir de casa sin el teléfono móvil. Sí. ¿Esto es una esclavitud? ¿O lo estamos planteando mal? ¿O yo creo que es algo necesario? Yo creo que lo estamos planteando mal. O sea, yo creo que una cosa es que tú vayas con un teléfono móvil, que está muy bien, que en ciertos momentos te da una seguridad, te da una vinculación, te da tal, pero ¿cuántos apagones hacemos? ¿Cuántas veces decimos, mira, hay un estudio que a mí me encanta que demuestra que cuando tú estás comiendo con alguien o estás tomando algo con una amiga o con un amigo, si tu teléfono móvil está encima de la mesa, incluso dado la vuelta, no estás prestando atención. Incluso dado la vuelta. ¿Por qué? Porque esto es una ventana a otro mundo. Y entonces tú estás pensando, ha vibrado varias veces, ¿quién sería? No ha vibrado nada, no me ha llamado nadie. Y entonces no puedes dejar que esto te lleve a otros mundos cuando este es el mundo que tú estás viviendo y disfrutando ahora. Entonces, lo trabajamos mal. Una cosa es que tú lo lleves constantemente, bueno, pues te da seguridad, te conecta, pero tendríamos que tenerlo apartado mucho más tiempo de lo que tenemos. No podemos estar todo el rato pendiente de él. Es una herramienta que nos ayuda, pero es una herramienta que nos está restando cuando estamos constantemente pendientes. Entonces, necesidad de desconectar en algún momento del día, de olvidarse del teléfono móvil. Mira, a nuestro cerebro le encanta estar en otros sitios, le encanta proyectar a futuro, le encanta estar pensando en otras cosas, le encanta estar pensando en, bueno, y luego, y ahora lloverá, no lloverá, y entonces no te deja disfrutar del momento, no te deja disfrutar de ahora, de esto, de oye, qué sitio, qué tal, qué conversación, qué gusto, estoy con una amiga, estoy con un amigo, estoy tomándome algo, qué rico está este helado, no nos deja, y el móvil todavía resta más. Entonces, tenemos que aprender el móvil va conmigo, pero no es una extensión de mi mano. Está en el bolso, está en un bolsillo y cuando lo necesite está bien, pero necesitamos hacer desconexiones constantes a lo largo del día, constantemente. Bueno, Margarita, con este mensaje nos quedamos, me parece que es utilísimo para la sociedad de hoy en día, acordarse que sin móvil también se puede vivir, sí, aunque no le estemos mirando todo el rato. Sí. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A ti, millón de gracias, de verdad. Muchas gracias también a todos ustedes que han estado con nosotros. Recuerden, Cantabria de Cerca vuelve el próximo jueves, pero primero tienen una cita mañana miércoles con Cantabria de Cerca, edición Cultura.